Bueno, repaso rápido de lo que habíamos visto la última clase. Habíamos estado viendo detalles de cómo funcionan las interrupciones y excepciones en el RISC-V en general y en nuestro procesador en particular. ¿Sí? Y tema medio significativo, habíamos dicho que había definido un controlador de interrupciones extremadamente básico, que se llama CLINT, que es el controlador que está pensado para estar internamente dentro del núcleo, ya sea que estemos en un procesador muy sencillo como el nuestro o en un procesador multinúcleo, como que este siempre existe. Y después aparecerán dos posibles controladores adicionales de acuerdo a la plataforma, ¿sí? Lo cual hace que ellos sean medio un trabalengua o un rompecabezas la primera vez difícil de entender, ¿sí? El CLINT define cómo se atienden las excepciones y define dos interrupciones internas. Dice, hay interrupciones externas, todas las externas me van a llegar por un bit, como problema de quien esté atrás de ese bit, se acabó. Y sí tengo dos fuentes internas. Una interrupción por software, que es simplemente un flip-flop, que un software pone en uno y produce una interrupción. Habíamos explicado que ese bit se puede mapear en el registro de otro procesador y entonces es otro procesador el que le pone una interrupción para llamar la atención y generar una comunicación entre dos núcleos. Y la interrupción del timer, o el timer de sistema, que sirve para generar interrupciones cada X tiempo, con una X variable, puede ser periódica, puede ser un tiempo variable, y que básicamente es el uso del sistema operativo para poder sacar a un proceso y poner a otro proceso cuando le haga falta, ¿sí? Cuando decimos que el sistema operativo le da a cada programa de usuario una cuota de tiempo, esto es lo que marca la cuota de tiempo, ¿sí? Es muy sencillo, tiene un contador, esto está mapeado en memoria. Los registros están en memoria, no son registros controlizados del procesador, están en memoria. Y tiene un contador de 64 bits, lo cual nos daba algunos dolores de cabeza, y un registro de 64 bits con un comparador. Cuando el valor del comparador es menor o igual que el valor de cuenta actual, se produce una interrupción. Si yo la habilito. Si no la habilito, me produce un flag que yo podría ver por poly, ¿sí? O haciendo un igual. Esto permite programar una interrupción futura y habíamos visto ejemplos de código de cómo setear la interrupción y de cómo programarla a futuro, ¿sí? Bien. Habíamos visto un ejemplo de producir una excepción, iba a parar a una rutina de servicio. Habíamos visto que el temporizador produjo una interrupción en el modo CLINT. Hoy vamos a ver otro modo de funcionamiento y va a cambiar la forma en la que se habilita la interrupción del timer, no la forma en la que funciona el timer, ¿sí? Pero la forma de habilitar la interrupción va a cambiar porque vamos a cambiar el controlador de interrupción. Habíamos visto que teníamos el registro de causa para en la rutina determinar si era la excepción por instrucción inválida o el timer y hacer el polling por software que habíamos hablado en el tema anterior. Y habíamos visto su versión en C, que como yo no sé qué tan bien quedó grabada la pantalla la vez anterior. No sé, y poco sentí. Entonces vamos a ver los detalles significativos del código. Lo que pasa es que justo la pantalla no se ve clarita y cuando va tocando usted la línea del código, por ahí no se entiende. Por eso vamos a grabar la pantalla completa, podemos ver un pedazo de la pantalla. Detalles cuando trabajamos desde C. El primer detalle es que tenemos funciones para manipular los registros de control y estado, como esa.
esa función lo que hace en realidad es encapsular a la instrucción de assembler. O sea, adentro de la función está nada más que la instrucción de assembler. Tenemos definidos los nombres de los registros de control de estado. Entonces, bueno, habilitar la interrupción ahora es más fácil. Seteamos el bit MTIE en el registro MIE y se está habilitada la interrupción. Esto es lo que va a cambiar en los ejemplos que siguen. Todo lo demás se va a mantener bien. Con esto habilitamos la interrupción en general y con esto definimos a dónde tiene que saltar cuando llegue la interrupción. Al compilador de C le tenemos que avisar que exception handler es una interrupción y en qué modo va a correr esa interrupción para saber si termina con la instrucción mred, sred o hred el día que exista. ¿Sí? Y nuestro procesador nos pide que esté alineada a 64, pide que los últimos 6 bits sean de 0. ¿Sí? Entonces, esos dos atributos le avisan al compilador cómo tiene que compilar esa función y después nos manejamos parecido a cualquier otra cosa en C. Podemos leer el registro de causa y en función de eso tomar la decisión. Tenemos que acceder al timer y el timer, el fabricante nos da funciones para leer el timer actual, pero no para leer ni el valor del tiempo de cuenta, perdón, ni el valor de comparación, ni para actualizar el valor de comparación. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener que hacer nosotros. Leer el valor de comparación es relativamente fácil. Leemos la parte alta y la parte baja y retornamos la parte alta corrida frente a él. ¿Sí? Como un enter de 64 y listo. Leer el valor actual es un poquito más complicado, porque entre que yo leo la parte alta, la parte baja cambia. Y podría suceder que la parte alta, o sea, cuando leo la parte baja, la parte alta haya cambiado y me quede la parte alta de un número con la baja de otro número. Así que si miran la rutina, pues la buscan y la chusmean, es un poquitito más complicada y hace un while y lee primero una parte alta, después lee una baja y después lee la alta hasta que coincide con la alta actual, una cosa así, para asegurarse de que lo que están leyendo es coherente. Hacer lecturas de valores que están cambiando, de valores volátiles, de más de una palabra, es complicado. Porque te puede cambiar una mitad y la otra mitad vos. Te quedan dos mitades incoherentes. ¿Por qué cambiaría si está en blanco? Porque está alimentada por un clock. Porque es el valor actual de la cuenta. Este no cambiaría porque este lo puse yo y si no lo cambio yo, no cambia. Pero el valor actual está moviéndose con el clock. Entonces es como que estoy subiéndome a un auto en movimiento, digamos. Si no vamos a la misma velocidad, tengo un problema. ¿Sí? Entonces, acá lo que sucede es que yo leo una mitad y cuando leo la otra mitad, puede haber habido un overflow de la mitad baja a la mitad alta y leo la parte alta de un número y la parte baja de un número que tiene una parte alta distinta. Sí, la parte alta cambia muy despacio. Vos sabés que en dos operaciones sucesivas no te va a cambiar dos veces la parte alta. Pero justo puede haberse dado entre esta y esta, te puede haber cambiado. Entonces lee una, lee la otra y después se vuelve a fijar si la de arriba era la misma y si no vuelve a hacer toda la lectura completa para obtener algo que sea coherente. ¿Sí? Es como que lee la parte alta, lee la baja y vuelve a leer la alta y dice la alta no cambió, entonces listo, está. ¿Sí? Y no tomo el caso del 99 que cambia a 100 y te queda vos 0, 0. ¿Se entiende? Bueno, consulta. Sí. ¿Uno no puede directamente, por ejemplo, guardar ambos valores y después leerlos para evitar que cambien? ¿Cómo lo vamos a guardar? Sí se puede. Lo que vos querés hacer se llama latchear, pero lo tiene que hacer el hardware. No podemos hacerlo, no tiene. Por software no. Pero hay dispositivos de hardware que cuando vos vas a leer más de una palabra, congelan y lo que vos lees no es el valor actual del contador, sino un valor congelado. Entonces, el micro anterior lo hacía, te decía, a un valor de 64 bits del temporizador lo tenés que leer primero la parte baja. Cuando vos leas la parte baja, yo voy a congelar la parte alta, o primero la parte alta, yo voy a congelar la parte baja, y es como que tiene una pequeña máquina de estado, y entonces el tipo hace una lectura en alta,
Cuando lee la baja te da lo que estaba guardado y lo libera para que cuando vuelvas a hacer un alta vuelva a congelar. ¿Se entiende? Pero necesitas hardware adicional que tenga en cuenta el problema de que vos lo vas a leer en dos momentos distintos y podés tener valores incoherentes. ¿Sí? Con los conversores AD también se puede dar. En micros de 32 es muy difícil porque no tenemos números de 64 dando vuelta. En micros de 8 era más habitual tener que leer algo de 16 como un conversor AD y que te encuentre dos mitades incoherentes. ¿Sí? Acá, porque se le ocurrió hacer un timer de 64, que podría ser de 32 y no tenemos ningún inconveniente. Si el timer fuera de 32 no habría problema. Pero leer palabras, o sea, leer registros de control y estado de dispositivos de múltiple precisión tiene sus problemas. No es trivial. ¿Por qué? Porque están cambiando solo y vos no podés garantizar que entre una lectura y la que sigue no haya cambiado. O tenés que garantizarlo de alguna forma. ¿Sí? En ese tipo de dispositivos sí es rentable tener en parte de hardware algo que te vaya copiando y congelando los valores. Sí, sí. O si es, como en este caso, que sabes que es un registro que no cambia espontáneamente. O sea, este registro particular no va a cambiar, entonces no tenemos problema. ¿El timer va cambiando en la relación, o sea, se relaciona con el tiempo real o no? ¿O es un tiempo T, digamos? El timer se mueve a la frecuencia, el límite de la frecuencia del reloj. O sea, va cambiando a 104 cuentas por segundo. 4 millones de cuentas por segundo. ¿Ya se podría hacer el cálculo de yo leí este valor en este momento y pasó tantos milisegundos hasta que leí otro valor y hacer el cálculo? No, porque no sabes cuánto demoraron las instrucciones. Y en algunos casos es hasta medio imposible saber cuánto demoraron las instrucciones. De hecho, a veces necesitas saber cuánto demoraron las instrucciones. Tenés otro contador que también está definido por la arquitectura para contar cuántos ciclos de reloj transcurrieron. O sea, un cronómetro. Este es un reloj con despertador. El otro es un cronómetro. Vos lo pones a 0 y vas y lo lees en cierto momento y te dice pasaron tantos ciclos de reloj. Que sirven para medir la demora de un programa. Es lo que se usa para calibrar el reloj. Yo le dije que hay una función para calibrar el sistema de clock. Bueno, hace eso, mide cuánto demora en ejecutar algo y dice, estoy corriendo a tal frecuencia. Y se usa para optimizar el código. Entonces vos podés correr distintas versiones de código y medir cuánto tiempo demora. Porque si no tenés un contador de hardware que lo haga, es muy difícil predecirlo. Bien. Habíamos dicho que escribir este registro también tenía su particularidad. Para escribir este registro, como no queremos que nos quede algo equivalente a lo que acabamos de decir cuando leemos, que es algo incoherente, primero escribimos la parte baja en FFFF, o sea, por decir algo, si queremos ir del 85 al 104, primero ponemos 99, después ponemos el 1 para que quede 199 y recién bajamos al 104. ¿Sí? Entonces escribimos la parte baja en FF, la parte alta y recién la parte baja definitiva. Eso para garantizar que no tiene un valor que no es el que yo quiero, porque hay un momento en el que el valor no es el que yo quiero, pero que pueda producir una interrupción falsa. ¿Sí? Hacer eso en C no es posible, lo tengo que hacer en Assembler, y entonces aparece esto, que es la posibilidad de poner una instrucción de Assembler, o un fragmento de Assembler, puede ser más de una instrucción, embebida en el C. Básicamente lo que se escribe es la instrucción de Assembler y se pueden utilizar parámetros. Es decir, yo acá podría haber puesto StoryWord de 0,0%1 o le puedo decir, quiero que uses el registro en el que tenés guardada esta constante o el registro en el que tenés guardada esta variable. ¿Sí? Entonces puedo vincular variables de C, o punteros de C, o funciones de C, las funciones son punteros en este caso, a los argumentos que quiero poner en el assembler. Y él va a escribir el assembler que le haga falta para llegar a dejar las cosas preparadas para que esa instrucción haga lo que yo espero que haga. Entonces,
Es como que esa instrucción de assembler en realidad son 5 o 6. ¿Sí? Solo escribo el pedacito que a mí me interesa. La sintaxis de esto es, entre comillas, la sentencia de assembler, 2 puntos, lo que quiero recibir, por ejemplo, la función que lee el registro de control y estado, acá tendrá la variable return que después me devuelve. ¿Sí? Y los argumentos, o sea, retorno y argumentos. Como estas no devuelven nada, por eso esta está en blanco. Y acá le pueden pasar M y una dirección de memoria, R y un número de registro, depende de lo que acepte esta instrucción y depende de lo que ustedes quieran usar. ¿Sí? Eso es como para que sepan que existan, o sea, no les voy a pedir en ningún momento que escriban una línea de assembler adentro del C, no. ¿Sí? Pero que entiendan más o menos qué es lo que está sucediendo. Si abren funciones como esta, adivinen qué se van a encontrar. O sea, se usa. ¿Sí? Después, aprender a usarla es renegar un rato. Pero sepan que existe y que se puede hacer y que es una cosa muy poderosa porque les permite no tener que programar toda la rutina de assembler, sino solamente el detalle concreto que no se puede resolver en C. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden hacer en C. Los registros de control de estado no se pueden tocar en C. ¿Por qué? Porque el lenguaje está definido para hacer operaciones aritméticas que se hacen con los registros de propósitos penales. Entonces, la única posibilidad es meterlo dentro de la función, pero la función tiene que ser assembler. En lugar de escribir todo el assembler, de guardar el estado, usar los registros y demás, esto te da la opción de hacer algo mucho más rápido, mucho más cómodo, una vez que le tomaste la sintaxis. ¿Sí? Esto porque más de una vez van a escuchar, no, pero el assembler no se usa. No se escriben programas en assembler completo generalmente. Sin embargo, la única forma de hacer estas cosas es recurriendo al assembler. ¿Sí? Bien. ¿Está más o menos claro esto? Es el ejercicio número 1 del laboratorio y hasta acá lo hemos llegado. Este es el momento de hacer preguntas y que estuvieron tratando de hacer algo de ver. Una pregunta de la clase pasada. Dale. Habíamos visto que no podíamos añadir interrupción en este procesador. Todavía. Pero había dicho... Yo dije que el clean era un controlador muy básico, que después iba a admitir 2 más como adicionales, y que el clean definía solamente alineamiento por modo de niveles de privilegio. O sea, si estoy en supervisor puedo añadir una normal, pero nada más. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo una interrupción tiene un nivel de privilegio máquina? Porque vos en uno de los registros de control de estado decís la interrupción en qué modo va a ser atendida. La máquina delega la interrupción al modo supervisor. Entonces, hay un registro en el que para cada interrupción puedo decir, esta interrupción o esta excepción se va a tratar en este modo. Entonces, si vos llegó esa interrupción y estás en ese modo y llega una interrupción que va a ser atendida en un modo superior, sí se atiende. Si no, sin problema. ¿Se entiende por dónde vas? O sea que, según el modo en el que esté definida... De todas formas, ten en cuenta que hasta acá solo tenemos excepciones, 7 u 8, interrupción externa, interrupción del procesador, interrupción del software. Es todo lo que soporta el procesador que delega o que hace estas cosas. O sea, tampoco es que es muy sofisticado o hay muchas posibilidades de mirar. Todas las interrupciones externas son la misma cosa. Así que no se pueden delegar en distintos niveles todavía. Pero si está delegada a un nivel, eso la limita lo que puede hacer las subrutinas de la interrupción, digamos. Correcto, hay cosas que podrían no poder hacer. Si las trata de hacer, va a producir una excepción, y la excepción se las podría hacer o no. O sea, la excepción podría hacerla por O. Bien. Empezamos con el trabalenguas. El controlador de interrupciones que vimos nosotros se llama CLINT, Control Local Interrupt Control.
La plataforma, o sea, yo le dije, eso es muy básico y suelen existir una de dos opciones a continuación. Una opción, que no es la que nosotros vamos a usar, pero que sí me interesa que sepan que existe, es el PLIC. El PLIC es un controlador de interrupciones de plataforma. Está pensado para sistemas multinúcleo con sistemas operativos tipo Linux, donde las latencias son totalmente distintas a las nuestras. Un Linux no va a tener latencias del orden de los 10 o 12 P como estamos tratando nosotros. Y entonces, básicamente, la idea es que el controlador le avisa a todos los micros que tienen una interrupción, y el micro que primero dice yo la atiendo, es el que la va a tratar, y cuando un micro dice yo la atiendo, él le avisa a nosotros, ya está, deje. ¿Sí? Y de esa forma coordina que la misma interrupción pueda ser tratada por distintos núcleos. Es bastante más complejo, de hecho hay un diálogo a nivel banderas, pero hay un diálogo entre el procesador y el controlador para saber, o sea, para que el controlador avise y el procesador diga yo la voy a tomar. Incluso podrá suceder que dos digan yo la voy a tomar y como tengo dos interrupciones, que una llegó ahora, le diga vos tomá la que tenía originalmente y a vos ya que estás, toma esta otra. Y eso lo decide el controlador, el PLIC. Pero no hay problema si dos aceptan una sola interrupción. No pueden aceptar dos la misma. En el caso que usted dijo, no hubo como un error y por eso tenía dos procesadores que aceptaron la misma. No, lo que te digo es que yo tenía una interrupción, le pido a los procesadores, dos me dicen estoy dispuesto y en eso llegó una segunda. El PLIC tiene la capacidad de decir, bueno, a vos te doy la primera y ya que vos estás también te doy la otra. ¿Se entiende? Entonces es más complicado que lo que venimos manejando nosotros. ¿Sí? Cuando dice múltiples micro es múltiples núcleos, ¿verdad? Sí. Podrían ser también múltiples micros. Vos en un server tenés dos procesadores de 12 núcleos distintos. Y tenés un controlador de interrupciones, por eso se llama de plataforma, que para todo tu sistema de procesamiento. Está en la madre. Si vos tenés dos micros distintos, estaría en el chipset, en la motherboard, sí, en los chips de soporte. Si tenés solo un procesador con multinúcleo, podría estar dentro del chip, pero fuera de todos los núcleos. Bien. ¿Sí? Este es lo suficientemente flexible como para poder ir en cualquiera de las dos opciones. ¿Me ha charlado que el núcleo y procesador, cuando hablábamos de multinúcleo, eran prácticamente sinónimos? En realidad, no de todo. O sea, para lo que nosotros venimos viendo, un núcleo sería un control que puede hacer un fetch y una ejecución y tiene un banco de registros aislado de otro, pero que comparten el bus de direcciones, el bus de datos y algunas otras cosas más. Mientras que dos procesadores son dos procesadores, como lo vimos, totalmente independientes. Lo cual te genera dos problemas. Si vos tenés dos procesadores, ¿cómo conectar los dos procesadores a la misma memoria? Porque los procesadores que vimos nosotros no suelen ser muy adeptos a que otro le maneje el bus de direcciones o el bus de datos. O sea, el bus que nosotros vimos está pensado para que el procesador ponga del bus como se le dé la gana. No es muy adepto a convivir con otro procesador. Hay que cambiar las reglas del bus que los conecta. Y si son dos núcleos, pues poner una mentira dentro del procesador, pero sigue siendo lo mismo, todavía hay que arbitrar, pero por lo menos ya arbitras internamente. ¿Sí? Pero aparecen controladores de base. Y aparece a veces lo que se llamó en algún momento, ahora que está todo interno, el bus local del procesador hasta el árbitro y de ahí hasta la memoria. Porque hay un pedazo que sí sigue siendo de él, pero hay un pedazo que es compartido. Entonces, tiene que haber alguien que diga, ahora sí, ahora no. Y teniendo en cuenta que todos nuestros procesadores buscan todo en memoria, si vos pones dos procesadores, permanentemente tendría solo uno. Porque el otro estaría esperando que, ¿sí? Entonces necesitas tener memoria caché, copias de datos para que no todo lo busques en memoria. Si no, eso no funciona. ¿Sí? Entonces es como que es todo un montón de cosas para poder llegar a tener más de un núcleo ejecutable. Caso concreto, cuando yo empecé a ver esto, no había multinúcleo, porque casi ningún procesador tenía caché.
Después de que todos los procesadores pusieron caché para ciertas cosas, dijeron, ahora podemos poner 2. Y con mucha suerte ponían 2. Y a medida que fueron resolviendo los problemas de conflictos de tener una sola memoria para todos los procesadores, fueron subiendo la cantidad de núcleos, porque si no, se ponían más núcleos, pero no ganaban nada. Básicamente porque no tenían de dónde alimentarse, ni con datos ni con instrucciones. Entonces, ¿sí? Todo eso lo van a ver en la arquitectura. Suficientemente detallado. De hecho, van a entender todo el problema y toda la solución. Bien. Click nosotros no vamos a usarlo. Tampoco lo van a ver en la arquitectura, creo que con mucho detalle por ahí agregamos algo, se ve muy poquito de interrupciones y excepciones en la arquitectura, por eso se los quería mencionar acá. ¿Sí? Y el que nosotros vamos a usar es una versión mejorada del click. Click, click, click. El click es una copia del MBIC del Cortex. ¿No? Es un controlador de interrupciones pensado para sistemas embebidos con un solo núcleo. ¿Sí? Ahora, él soporta múltiples interrupciones externas, a él le decís cuáles son las prioridades y él define anidamiento. Y ahora podés anidar hasta 64 niveles. Si mal no recuerdo. Este sería el EPIC. Esto sería el EPIC. En realidad, el otro también sería el EPIC, pero en un escenario que no vimos, donde dos núcleos comparten un EPIC. ¿Sí? En el escenario en el que nosotros vimos, esto es el EPIC. Ni más ni menos. Tiene capacidad para enmascarar los pedidos de interrupciones, cada uno por separado. Eventualmente se podría conectar a un controlador PLIC si hiciera falta. Se están empezando a ver procesadores híbridos, donde vos tenés 4 núcleos para correr Linux y un núcleo chiquitito como este para correr algo en tiempo real, pero conviven con la misma memoria. Entonces, en esos escenarios, el clic del chiquitito podrías compartir además contra el de la plataforma. Y algunas interrupciones solo pueden ser atendidas por un procesador y las otras por todo, porque tratan cosas distintas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con un clip. En realidad vamos a trabajar con un E-clip, porque es una versión mejorada o extendida. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos es un E-clip. Por compatibilidad, el procesador arranca en modo clean con esto apagado. Por eso los ejemplos que yo hice andan. ¿Sí? Pero cuando lo prendemos, cambia la regla de juego. Entonces, para que podamos recibir, si esto está apagado, no tenemos interrupción externa. La única interrupción disponible es el temporizador. Sí. El mecanismo que define para externa, que puede estar, no lo usa. O sea, no hay interrupción si esto está apagado. Si lo prendo, todas las interrupciones pasan por él, incluidas las internas del temporizador universal. Cambia la forma de habilitarlas, cambia la forma de atenderlas. ¿Sí? No mucho, pero acá. El ECLIC permite interrupciones vectorizadas. El anterior también lo permitía, pero nuestro profesor no lo soportaba. Este sí lo soporta. Y tiene una particularidad. Yo puedo decir si cada interrupción si quiero que sea vectorizada o no. Es decir, yo puedo trabajar con 10 interrupciones, 4 vectorizadas y 6 no vectorizadas. ¿Se entiende? Las teclas 1, 2 y 3 las quiero todas en la misma posición. La 4, la 5 y el display lo quiero cada uno en su posición. Cuando yo configuro la interrupción le digo, ¿la quiero vectorizada o no? Si está vectorizada, va a su rutina propia. Si no vectorizada, va a una rutina común, que no es la de excepciones. Entonces ahora tenemos una rutina para las excepciones. Esto solo trata interrupciones. Las excepciones siguen tal cual las vimos. Se definen en el registro MTB
Saltan y me da la causa y fin. Teóricamente podría vectorizar las excepciones, este procesador no lo hace. ¿El procesador o el ECLIC? Las dos cosas. El ECLIC no es responsable de las excepciones, o sea que es el procesador concretamente. O sea, el client del procesador no soporta vectorizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés dos excepciones en este procesador, entonces tampoco valía la pena el esfuerzo, convengamos. Instrucción inválida en el código. Esto es lo que hay. Entonces no vale la pena vectorizar eso. Lo que tenés es una rutina para excepciones, una rutina para interrupciones no vectorizadas, que va a ser distinta de las excepciones, porque cuando aprendes el eclipse podés separarlo. Y una rutina para cada una de las vectorizadas por separado. ¿Sí? Y la posibilidad de que cada interrupción vos la podés vectorizar o no. ¿Qué es lo que se hace en general? Todas las que yo quiero manejar se mandan vectorizadas. Y todas las que se supone que no deberían de ocurrir nunca, se mandan a una no vectorizada que dice, che, acá pasó algo raro porque me interrupción que nunca debería haber ocurrido. ¿Se entiende? Pero se hace una rutina para eso. Se hace una rutina de gestión de errores. Pero como genérica, digamos. Sí, como pánico, como pará, ¿qué hago acá? ¿Sí? Sí. Se escribe una rutina genérica que o para el procesador, o registra el error, o le avisa al usuario, o sea, depende del contexto. Pero es decir, a ver, esta rutina no se debería ejecutar nunca. Entonces, todas las interrupciones que no se deberían ejecutar, se las manda no vectorizadas a esas por las dudas. ¿Sí? Pero puede convenirte por alguna razón no vectorizar algunas porque te resulten más cómodas. ¿Sí? Y en ese caso las podés mandar. Sí. ¿Cómo ser un ejemplo de una interrupción externa que no debería haber sucedido? Algo que supone que vos no habilitaste. Igual llega. Quiere decir que por error en algún momento la habilitaste o que tuviste, a ver, yo sé que lo que decís suena raro, pero ¿conocen los rayos cósmicos? ¿Saben qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos son partículas cargadas con energía que recibimos del Sol. El famoso viento solar son partículas alfa, gamma, etcétera, cargadas. Sí. Esas partículas pueden tener más o menos energía. De acuerdo a la energía que tenga esa partícula, puede cambiar el estado de un transistor. Cuando le invoca la base de un transistor, no puede cambiar. ¿Sí? Existe y sucede, y cuanto más alto estás, más a menudo sucede, por eso la industria aeroespacial tiene requisitos distintos de la terrestre, que tenés lo que se llama un bit flip. De repente un bit se cambió porque se cambió. Porque llegó una partícula y ¡pum! Cambió el bit. Si ese bit se habilita las interrupciones, entonces las interrupciones no te tenían que llegar. ¿Sí? Okay. Si quieren verlo más en detalle, con datos concretos, algo más o menos confiable, hay un canal de YouTube que se llama Veritaserum. Tiene uno en particular de una votación que le prefieren por 4.096. No necesita mucho más datos, ¿verdad? Y hay estudios de que las tarjetas SD multiplican 1000 veces su tasa de fallo volando en un avión. No estamos yendo muy alto, ¿eh? Porque el campo magnético terrestre es lo que debilita a esas partículas. Entonces, en superficie tenemos un montón de partículas, se pueden ver con algo que se llama cámara de vapor, que se las ve, que acá en todos lados, se están dando vuelta, pero suelen tener muy poca energía. Lo que pasa es que a medida que hacemos integrados más chicos, necesitamos menos energía para tener un bit flip. Porque la cantidad de energía, la cantidad de electrones que tenemos que mover en una base es distinta. ¿Sí? Entonces pueden suceder de estas cosas, depende del entorno en el que estés. La rutina es a veces muchas veces lo que hace es resetear. ¿Sí? Listo, ya está. ¿Sí? Pero bueno, habrá que ver qué es lo razonable de hacer cuando está ocurriendo algo que no es razonable. ¿Sí? Pero si querés hacer algo más o menos robusto, aun cuando no sea crítico, deberías de tener en cuenta ese tipo de cosas que no son difíciles. Haces un reset y ya está. Y si estás en algo crítico, ya incluso tenés que hacer todo un análisis de
qué es lo que deberías hacer y de cómo no llegar a esa situación. Hay metodologías de software y demás para resolver esto, o sea, para darte cuenta que el programa que estás ejecutando se alteró, por ejemplo. Y en el medio tenés ruidos electromagnéticos y un montón de cosas menos sofisticadas porque te pueden dar los mismos resultados. Bien. El ECLIC es algo que está diseñado para ser integrado con cualquier otro dispositivo. Razón por la cual tiene algunas facilidades que en principio nosotros no necesitamos, pero vamos a tener que configurar. Cada fuente de interrupción tiene un bit para decidir si está habilitado o no, o sea, si va a producir interrupción o no, ya lo sabíamos. Cada fuente de interrupción tiene un bit para saber si está pendiente o no, o sea, que memoriza el pedido, el X lo agrega. Y cada bit, cada fuente de interrupción puede trabajar por flanco o por nivel. Cuando trabaja por nivel, el bit de pedido es directamente el bit de entrada. Para borrar el pedido, tengo que lograr que la línea que está en baja pidiendo interrupción vuelva a alta porque el dispositivo decide volverla a alta. ¿Se entiende? Yo tengo un dispositivo. No perdamos de vista la escena. Tengo un dispositivo que tiene una línea que entra al ECLIC. Y esta línea estaba así y hace así para pedir interrupción. Si yo lo pongo en nivel, el bit pendiente que está acá, que me dice que es el que va al CPU como interrupción, este es directamente el valor de entrada de esto. Entonces, mientras este dispositivo mantenga su línea en alto, no hay pedido. Mientras este mantenga su línea en bajo, el pedido sigue. Eso quiere decir que si el programa termina y esta sigue en bajo, automáticamente vuelvo a entrar de nuevo en la misma interrupción. ¿Sí? Y hasta que el dispositivo no diga, ah, bueno, subo mi línea, la interrupción no se acaba. ¿Es por flanco o por nivel? Esto es por nivel. ¿Cuál es la diferencia por flanco? Estamos... Por flanco, lo que produce la interrupción es esto. Y si vos la atendés y esto sigue abajo, a vos no te molesta hasta que no haga esto. Y lo que es más interesante, por flanco, porque en general va por ahí, el dispositivo podrá hacer solo esto. ¿Se acuerdan nuestro comparador que daba overflow y que nosotros tuvimos que poner el bit y el flag? Podrá mandar la salida del comparador derecho viejo acá y este se encarga de memorizar. Y no importa que yo haga la interrupción, la atienda acá y ya pasó, el pedido quedó memorizado. ¿Sí? Entonces, el flip-flop y la máscara de Neville que teníamos en el contador que hicimos en el tema X, lo tengo metido adentro del X. Ahora, vamos a nuestro temporizador, al actual. El temporizador actual tiene el T y el C. Este es el valor actual del contador, el temporizador del tiempo actual, y este es el comparador. Porque si no sé dónde se ha contador. ¿Sí? Y tiene un comparador. A ese comparador yo lo puedo manejar por nivel directamente. ¿Por qué? Porque yo en la rutina pongo un valor distinto, como pongo un valor distinto, este automáticamente deja de ser igual y automáticamente fue la interrupción. ¿Se entiende? Y si por alguna razón puse un valor viejo, ¿sí? Porque me demoré y yo tenía el valor en 100 y programo 150, pero ya estamos en 160.
o sea que se me pasó la tortuga, yo escribo 160, este sigue diciendo que es viejo, yo termino la rutina todo contento porque programé el nuevo valor y vuelvo a entrar en una segunda rutina y programo 200 como debería. ¿Se entiende? Pero Me sirve que el dispositivo me esté avisando, che, con lo que hiciste no alcanza. Para eso sirve la opción de nivel. Porque entra acá en la primera rutina, programa un valor, es viejo ese valor, termina, sigue la interrupción y entonces acá programa el segundo. Y claramente los requisitos de tiempo no los cumplí de todo bien, pero por lo menos no acumulé el error. Por ejemplo, en los flancos sabe que el flanco ascendente lo toma, lee el valor. Ahí cada cuánto lo hace. Si termina la rutina y está el flip, automáticamente vuelve a entrar. O sea, cuando revisa, cuando termina, ¿se acuerdan del time chain? Bueno, como sigue con el pedido, la sigue viendo. Entonces, tengo otras 3. Y entra de nuevo. ¿Cuándo lo levanta, digamos? Cuando el dispositivo lo levanta. al dispositivo. Hasta que vos no logres que el dispositivo la levante, va a seguir entrando en interrupciones. Esto también se usa si el dispositivo, por ejemplo, tiene una cola. Entonces vos haces la rutina para tomar un dato. Él tiene 3. Vos le pedís 1, terminás, dice, no, todavía tengo. Venía la segunda rutina, terminás, no, todavía tengo. Va a la rutina, saca el tercero, ahora no tengo, libera y vos cortás. Y vos haces una rutina para 1 y el dispositivo es el que te hace 2, 3 o 5 interrupciones para sacar los 5 datos que él tiene sin que vos tengas que preguntar primero cuántos datos tiene. Son esquemas, después habrá que usarlos o no. ¿Sí? Lo cierto es que te da la posibilidad de manejar de las dos formas. El temporizador nuestro funciona de esta forma, justo como se lo acabo de describir. Si ustedes ponen un valor viejo, en cuanto terminan vuelven a entrar en interrupción. Porque lo que tiene es exactamente este esquema, que es un buen ejemplo de por qué usarían nivel. ¿Sí? Lo más normal es usar flanco, porque además usar flanco hace que el dispositivo tuyo sea más sencillo en general. Vos lo único que haces es en el momento en el que se genera el evento, lo transmitís, él lo memoriza y ya está. ¿Sí? Profe, Sí. si es por nivel, el ECLIC no memoriza, ¿verdad? No. O sea, sí. Te está dando el nivel derecho Puso viejo. el nivel, y en un momento, y no la atendí yo, y se volvió a 1 porque el dispositivo, o cada dispositivo, o todos los dispositivos. Es una buena pregunta. Según lo que dice la información, se pierde. O sea, lo que dice es, si el dispositivo hace esto, y dice, bueno, ya fue, y todavía no atendiste la interrupción, si la interrupción sigue pendiente. Claro. Y según lo que dice la documentación, el bit dependiente, que es lo que se usa para determinar si hay una interrupción, refleja el estado real. Es decir, que si él lo saca, este se va a 0 y deja de estar pendiente. Es lo que se entiende de lo que dice la documentación. ¿Sí? Porque lo que también dice claramente es que él evalúa en función de los bits dependientes. O sea, el ECLIC usa los bits dependientes para saber si hay o no. Sí. No monopoliza mucho la atención a todas las cosas que tiene pendiente el dispositivo este. Es una herramienta. Como toda herramienta debe ser usada con cuidado y adecuadamente. ¿Sí? Normalmente este esquema de que vos tengas 2 interrupciones sucesivas es un caso o de borde o porque te simplifica otras cosas. O sea, podés darte el lujo a tenerlo 3, 4, 5 veces seguidas y es más rápido que implementar otro esquema, o más sencillo, o no tenés otras tantas cosas que hacer. O sea, sí, obviamente, podrías meterte con un problema muy grande si esta línea se rompe, por ejemplo, no va a salir nunca. Ese es un caso de borde. Es algo que se usa a veces, no es lo más general. Si eligen nivel, el nivel es fijo, entiendo que 0, porque todo esto está cambiado adentro, o sea, y si eligen flanco, pueden usar flanco ascendente o flanco descendente. Sin embargo, hay algo que no dice en ningún lugar del manual y es, para cada uno de los dispositivos que están conectados al ECLIC, ¿cómo debería configurar el ECLIC? O sea, no me dice, cuando estamos viendo los temporizadores,
Este produce interrupción, me dice qué interrupción produce, pero no me dice lo tenés que configurar por flanco ascendente. Así que asumo que la configuración habitual para todos los dispositivos de eléctrica en general, porque no encontré ninguna nota que diga lo contrario, es por flanco descendente, que es lo lógico. Normalmente, el nivel activo de interrupción es bajo y el flanco que a vos te interesa, si el nivel es bajo, el flanco que a vos te interesa es el descendente. ¿Sí? Pero eso no está claro en la documentación, cómo lo deberías de configurar. ¿Sí? Y los dispositivos están preconectados al EPIC en Obvio. un pin específico, digamos. Pero que yo configuraría del EPIC serían las características de ese pin. O sea, Exactamente. Por eso el dispositivo te debería decir, yo estoy conectado al pin 35, y si te lo dicen, a ese pin lo deberías de configurar por flanco ascendente o por flanco descendente o por nivel. Eso no te lo dice. ¿Por qué no viene preconfigurado? Bueno, no me fijé cuál es la configuración por default de reset, que sería el preconfigurado. No me fijé si está por nivel o por flanco descendente. Por nivel y flanco descendente es bastante parecido. Si el dispositivo tiene su propio flag, te conviene el flanco descendente, pues entonces borrar el flag del dispositivo y ya está. Si no, tenés que borrar el dispositivo y el eléctrico, que es lo que pasa en el EPIC de Cortex. O sea, si el dispositivo ya tenía su flag, te conviene que sea nivel. Luego borras este y se borra este. Si no, al tener 2 bits, tenés que borrar los dos. ¿Se entiende? Igual vamos a usar dos dispositivos por interrupción y yo le voy a decir cuál es la configuración que hago. Tenemos prioridades y tenemos anidamiento por niveles. El Bumblebee utiliza hasta 8 bits para definir la prioridad, o sea, tiene hasta 256 niveles. No todos los bits están implementados. Tenemos un registro para saber cuántos bits tiene de verdad el procesador físico en silicio, que se puede leer en el registro click info. Los registros de click están mapeados en memoria. ¿Qué tendría el registro de click? Tiene el clicking bits que te dice cuántos bits de verdad tienen la prioridad. O sea, ¿La prioridad o el nivel de prioridad? bueno, es la prioridad, porque vos podés manejar el nivel entre 0 y esa cantidad de bits. Ah, nivel. Es libre. Entonces vos podés configurar cuántos querés usar en otro registro y podés configurar entre 0, si querés podés configurar entre 0 y 8. Si vos configurás 7 y el procesador de verdad tiene 5, usa 5. Si vos configuras 7 y el procesador tiene 8, usa 7. ¿Sí? Entonces no puedo configurar el nivel y la prioridad. Claro. Es como el otro, se configura, en la interrupción se configuran los dos números, el valor de nivel y el valor de prioridad. Pero se combinan los dos en uno solo. Claro. ¿Sí? Lo que te dice esto es en qué punto se hace el corte para el nivel. Y por lo tanto, cuánto anidamiento podés tener. Si tiene 8 niveles, si tiene 8 bits, no, pero este no tiene tanto, entonces no debe tener más de 4. Este soporta creo que hasta 16 niveles de anidamiento. Porque anida por nivel. ¿Sí? Para lo cual define un montón de registros equivalente al MEPC para guardar el PC y el estado en cada uno de los niveles de interrupción. Ah, eso lo voy a guardar en el click. No, lo va a guardar en el registro de control de estado del procesador. O sea que tiene Los niveles de interrupción impactan en el procesador. Como el procesador tiene que guardar el estado, y ahora tiene anidamiento y no guarda la pila, entonces tiene los registros para guardar la interrupción de nivel 0, para guardarlas de nivel 1, para guardarlas de nivel 2, para guardarlas de nivel 3, para guardar, que llaman igual, nada más que no termina en 0, no termina en 1, no termina en 2. Bien, estos son los 4000 y tantos. No llegan a 4000, pero son parte de eso. Son esos. Cuando te ves con la placa conectada,
son estos. Literal que tiene un número. Y sí, porque son tantos, entonces todos de tal a tal sino para guardar la dirección cuando estaba la interrupción en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4. Y obviamente, aunque use el nivel 2, si soporta 64, tiene 64 registros. Entonces, muchos de estos registros son para eso, son para guardar la dirección del PC cuando llega cada una de las interrupciones. ¿Sí? Porque el que guarda el estado sigue siendo el procesador, y el que tiene que guardar el estado 1 sobre el estado 2 sobre el estado 3 es el procesador. ¿Sí? O sea, el X soporta saber cuántos niveles, saber si tiene que alinear o no, pero el que tiene que guardar el estado en cada nivel de alineamiento sigue siendo el CPU. Entonces, los registros en los que se guardan son el control de estado del CPU. O sea, impactan los registros de control de estado del CPU. ¿Sí? Si bien el X es externo, interviene en la definición de qué cosa tiene que hacer el procesador. Conceptualmente hace lo mismo que ya sabíamos, pero necesita más lugares físicos. Bueno, ahí está el ejemplo de lo que decíamos. ¿Sí? Si el valor es 6, yo paso por cada 64 niveles como máximo. Ustedes pueden fijar el nivel que quieran y de acá para acá ese nivel, de acá para acá es la prioridad, y él va a poner unos en la parte de los bits que no existan, y para completar con la coherencia de que el número más grande es nuestra prioridad. ¿Sí? Están los ejemplos de los datos de lo que hicimos, ya esto es lo que acaban de rendir. Está bastante bien explicado en el manual, igual se supone que esa parte ya la tienen clara. Bien. ¿Cómo se hacen andar las interrupciones entonces? Vamos con la receta de cocina. Hay que habilitar el ECLIC. Para habilitar el ECLIC hay que escribir en el registro MTB, que es donde definíamos la rutina de las excepciones, que yo les dije los dos últimos bits definen si está en modo normal o vectorizado, pero el vectorizado no lo usamos. Bueno, ahí hay que escribir un 3. O sea, hay que poner 1, 1 en los últimos 2 bits. O sea, cargamos el vector como lo estábamos haciendo, el vector no, la dirección de la rutina de excepciones, y después le ponemos 1, 1 en los últimos 2 bits. La rutina de excepciones siempre tiene los últimos 2 bits en 0 porque es alineada. Al poner 1, 1, prendemos el ECLIC, razón por la cual a esa rutina que definimos en el MTB, en principio solo van a llegar las excepciones. Las interrupciones van a llegar al MTBTB2. Este registro es igual que este, pero sirve para decirle cuál es la rutina de interrupciones común. Las no vectorizadas van a parar acá. Entonces, acaban las excepciones, acaban las no vectorizadas, y con el MTBT, que voy a decir dónde está el vector, para que sepa dónde va cada una de las vectorizadas. ¿Sí? Esto es la configuración del ECLIC inicial. Si voy a usar niveles, le tengo que decir cuántos niveles quiero usar. MTB sería un puntero al vector, digamos. MTB, MTB2 y MTB son registros de control de estado. A este ya lo conocíamos. Aparecieron estos dos. Este define el puntero del vector y este define el puntero de la rutina genérica de interrupciones separada de la de excepciones. Con un bit al final que le dice si usa este, usa este. O sea, podrías agrupar interrupciones y excepciones si quisieras, o las podés tener separadas. ¿Sí? Para cada interrupción que queramos manejar, si la voy a utilizar vectorizada, lo primero que necesito saber es en qué línea del X que está conectado. O sea, la interrupción esta entra en la línea 7, en la línea 9 o en la línea 14. Entonces, para la entrada I, voy a tener que tocar en el registro click control I el nivel
y la prioridad, o sea, los 8 bits con la prioridad. ¿Sí? En el registro, link atributos, si quiero por flanco, por nivel, y si es por flanco, ¿cuál de los dos flancos? En el registro, link interrupt pendiente, que es el flag, borrar si hubiese un flag viejo por alguna razón, para arrancar con todo en orden, y en el glitch interrupt enable, habilitarla para que empiecen a llegar las interrupciones de esa forma. ¿Sí? Las excepciones también hay que habilitarlas. No, las excepciones no se pueden enmascarar. Para las excepciones lo único que tengo que hacer es definir el MTB a la rutina del servicio de excepciones y ya está. Y todo lo que haga después no cambia el manejo de excepciones. ¿Sí? Todo lo que venimos viendo desde el ejemplo de excepciones en adelante es para las interrupciones. ¿Por qué? Porque excepciones tengo 3 o 4 y interrupciones tengo hasta, no sé, teóricamente hasta 4096, no tantas, pero tengo unas cuantas. ¿Sí? Entonces, como que las interrupciones tienen más, un tratamiento más detallado y más detenido. ¿Sí? Y todavía me falta habilitar las interrupciones globales del procesador, ¿no? Si no, no va a haber interrupción. Bueno, hacemos una pausa y vemos los ejemplos después de la pausa. Bueno, vamos a un ejemplo más concreto. ¿Les parece? Bien. Momentáneamente volvemos al assembler, porque hay un detalle que tenemos que ver en el tema de C. La secuencia, que dice vectorizadas, es el timer, pero en modo vectorizado y no como el 3, que tenemos el timer en modo X, en modo clean. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La rutina de servicio no cambia, hace lo mismo. ¿Sí? La configuración del timer, de poner el modo inicial, tampoco cambia, hace lo mismo. Lo que cambia es cómo habilito la interrupción. ¿Sí? Entonces, tengo que habilitar el modo Eclipse. Habilitar el modo Eclipse implica poner los últimos 2 bits del MTB en 1.1, que está metido en esa rutina, ahora las vemos. Tengo que... ¿Cómo? ¿Eso lo habilita y queda habilitado para siempre? ¿O No, hasta que saque los 2 bits y se lo apague. Yo Pablo, vamos a ponerle esos 2 bits porque estaban por defecto. No, esos 2 bits están apagados. O sea, cuando se resetea, el MTB tiene esos 2 bits en C. Pero vos podrías, o sea, los ejemplos que están en C, el C los prendió y yo los vuelvo a apagar. Que es lo que vamos a discutir. ¿Qué pasa desde acá hasta el main, en el ejemplo que sigue? ¿Sí? Pero vos lo podés prender y apagar todas las veces que quieras. Arranca apagado, eso sí. Bien. Después tengo que, a partir del número de interrupción, para eso tengo que ir a buscar en el manual, la interrupción del temporizador es la 7. ¿Sí? A partir del número de interrupción, tengo que decirle que quiero vectorizarla, si es que la quiero vectorizar. Acá que tengo una sola es lo mismo, pero lo lógico sería eso. Habilitarla y después habilitar las interrupciones globales, que esto tampoco cambia, es lo mismo que estaba, lo que pasa es que ahora dice todo funciona. ¿Sí? Si nos vamos al Eclipse, tenemos registros mapeados en memoria
y registros de control y estado del procesador. En realidad Electric trabaja con estos, pero algunos de estos también le afectan. Porque acá le digo dónde está el vector. ¿Sí? Así que tenemos de los dos. En memoria son el interrupt enable, el interrupt pending, el atributo para flanco nivel y el nivel de prioridad. ¿Sí? Habilitar el Electric es apuntar, habilitar una interrupción en el Electric es apuntar a la base, a partir de la base apuntar al primer registro de interrupción y de ahí multiplicar por 4 el número de interrupción para ir al registro que me corresponde. Tiene 8 bits para cada pending, de los cuales un bit se usa y 7 están en blanco. ¿Sí? Y se tiene que acceder en modo byte. Entonces tengo un byte entero para cada interrupción. ¿Sí? Que solo le pongo el último bit en 0 o en 1. Para habilitar el modo vectorizado lo mismo, pongo el último bit en 0 o en 1, pero en otro registro. Para saber si está pendiente, si quisiera, me fijo en el último bit de pending. Para borrarlo, lo escribo. Los otros bits. Los otros bits están 0 siempre. Para el de prioridad se usan los 8. Y para el de modo se usan 2. Blanco nivel, nivel ascendente, 100 nivel, rising o falling. ¿Sí? Y los otros 6 los usan. Para habilitar el modo de clic, apunto el vector que está abajo con el registro MTB. ¿Para qué la función, la instrucción transit? Para copiar este registro en este registro. Los registros de control de estado solo se pueden o leer a uno de propósito general o escribir uno de propósito general. Nada más. ¿Sí? Entonces, este copia el T0 en el registro. O sea, yo preparo las cosas en T0 y después los paso al registro de control. Y si no, saco del registro de control y lo analizo en un de propósito general. ¿En ese le vamos todo el vector? No, la dirección base del vector. O sea, el vector empieza en 1000. Si vos querés la interrupción 7, es 1000 más 7 por 4. Perfecto. Pero si uno no tiene un espacio reservado ya para ese vector, No, es memoria. Y puede ser cualquier lugar de memoria. Y lo puedes cambiar el tiempo de ejecución, lo cual es interesante en ciertas aplicaciones como los bootloaders. podría tener preparado como 2 bloques de memoria con esta. Y cambiar todo el comportamiento del programa, que es lo que hacen los bootloaders, son los que te permiten cambiar el programa que usa el usuario sin un programador. O sea, tener un programa que cambia programa. Claro. Ahí te sirve mucho tener dos interrupciones. Entonces tenés las interrupciones del programa normal y las interrupciones del bootloader. Tenés los dos vectores y vos decís, bueno, ahora vamos a entrar en el modo de bootloader. Estas son mis interrupciones. Ese ¿Sí? vector lo puedo ponerle la dirección, o sea, la interrupción que yo quiera. No, porque ese vector se usa para buscar la interrupción en función de por qué pin entra en el X. Entonces, si la interrupción de puerto serial entra por el pin 27, vos tenés que poner la entrada 27. Claro, pero podría tener 2 tipos de interrupciones por el. Podrías hacer en cierto momento atender con una rutina y en otro momento tener una rutina distinta a la misma interrupción 27. Lo que vas y le cambias la dirección en el vector y la próxima interrupción vaya para otro lado. ¿Sí? O podrías cambiar todo el conjunto del vector completo. Porque si el vector está en RAM, podéis ir cambiando el tiempo de ejecución. Si el vector está en flash, no. El vector nosotros lo vamos a poner en flash. Pero vos lo podrás poner en RAM y mover esto a un vector en RAM y cambiarlo cuantas veces te dé la gana. ¿Sí? En el MTB2 apunto la rutina genérica y le pongo el último bit en 1 para decirle que quiero que cuando haya una rutina genérica use este y no el de excepciones. Y en el de excepciones cargo la dirección, le pongo los últimos bits en 0, los últimos 6 bits en 0 por las dudas
y los últimos 2 en 1 para prender el electric. Es decir, acá queda el electric andando, ya lo configuré antes. Para eso yo desactivo la excepción. No, las excepciones no se pueden desactivar. No te olvides. Pero no es que yo lo reemplazar por el MTB de todo. Vamos por partes. A partir de esta configuración, cuando haya una excepción, va a ir a exception handler. Cuando haya una interrupción no vectorizada, va a ir a default handler. Y cuando haya una vectorizada, va a ir a vector, va a tomar el número de interrupción, lo va a multiplicar por 4, lo va a sumar a esto, y de ahí va a sacar a donde tiene que ir, que es la tablita que está acá abajo. Entonces, cuando llegue la interrupción del timer, que es la 7, es esta. Cuando llegue la interrupción del timer, que es la 7, como el MTB apunta acá, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a buscar esto y va a saltar a eso. Que es el nombre que yo le puse en mi cosa. Pero yo puedo poner acá cualquier nombre y va a saltar a la rutina a la que yo tenga. Ahora, esto está en init. Acá arriba. ¿Sí? Por eso está, no es obligatorio, pero es habitual, está el JSTAR, porque ahora ya no está todo mi programa, solamente está el primer salto, y las direcciones de todas las rutinas de servicio, y todo esto está en el vector. Todo Start es el programa principal. Acá. Nosotros antes habíamos puesto, o sea, esto es la dirección 0. Nosotros antes habíamos puesto en el 0 la primera instrucción, en el 1, en el 2, en el 0, en el 4, en el 8. Ahora no. Ahora pusimos en el 0 un salto a cualquier lado y en el 4, 8 el vector de interrupciones. Entonces, en la primera sección de flash está el vector de interrupciones y el salto al reset. En el primer hueco y el programa está en cualquier lado. ¿Sí? Sí. ¿Para qué sirve el punto WIC? El punto WIC sirve para decirle que vos estás definiendo la función, que en este caso es el punto WIC, es un alias del JSTAR, porque el punto WIC está definiendo un símbolo que apunta a este mismo lugar, pero que es débil. Quiere decir que si alguien lo define de vuelta con el mismo nombre, va a usar la otra en lugar de la tuya y no te va a dar símbolo duplicado. Entonces, si no hay algo mejor, usa esto. Es una forma de decirle, si llegase a ocurrir la interrupción XT0, saltar al XT0 handler y el XT0 handler, si nadie lo definió, va a ser un alias de todas estas, que va a ser JSTAR. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Un reset. ¿Sí? Entonces, todas estas rutinas, si no son definidas, son equivalentes a JSTAR, que es reiniciar. Esa llega abajo, salta la para opción que no se hace. Y la que se supone que no voy a tener porque no está activo. O sea, esto es el caso de desborde que decíamos, bueno, ¿qué pasa si hay una interrupción que no debería llegar? Bueno, va a venir al vector si es que está vectorizada, y si está vectorizada va a saltar a este símbolo, y todos estos símbolos son los mismos que vector base y son los mismos que JSTAR. Entonces todas van a terminar saltando al reinicio. O sea, en todos estos huecos se va a poner la dirección inicial y con eso va a reiniciar. ¿Dónde indica que es igual a vector base? El punto WIC es igual a lo primero que encuentre después. Y como son varios puntos WIC seguidos, Son todas iguales a la primera definición, que es esta. a la etiqueta. A la etiqueta, claro. Esto es un alias de esta etiqueta. No, bueno, como hacer un switch, pero como distribuido. No, porque esto es para el enlazador. Cuando vos compilás, lo que obtenés es una de las cosas que obtenés es una tabla de símbolos. La tabla de símbolos dice vector base, en realidad la tabla de símbolos suele decir USB y el Q handler es vector base más 0.
O sea, respecto a una etiqueta, se pone cuánto más o cuánto menos. ¿Sí? Cuando el enlazador enlaza, dice, necesito un símbolo USB URL. Si vos pusiste .wik y encuentra este que es vector base más 1 y encuentra otro que viene de un archivo C, se va a quedar con el otro sin quejarse. En cambio, si no tuviese con wik y yo digo USB URL es esto, y vos la definís por otro lado, te va a decir sí por duplicado. Entonces, si vos no usás .wik, tendrías que venir acá y borrar la definición o meter mano acá para que apunte a tu rutina, que es una opción. Pero como se trata de que lo que se anda no se toca, esto es una forma de que vos, sin tocar este archivo, puedas sobreescribir las funciones. Entonces es como una definición de contingencia de la función. ¿Para qué? Para que no tengas que definir un montón de funciones vacías vos, cuando lo quieras usar, pero que si querés usarla, la puedas usar. A condición de que respetes el nombre. Y como esto va a estar metido en el arranque del C, por eso que te decía, tengo que ver un detalle ahí en el C, para poder tener una interrupción de C, normalmente vas a tener que ponerle un nombre definido a la función. Y si no le pones ese nombre, no va a andar, porque ese nombre es el tipo de CEO cuando armó este vector de interrupciones, arbitrariamente. Entonces, o vas a meter dedo en el vector de interrupciones y puedes romper algo, o simplemente usa este nombre. En general, te suelen decir, no preguntes por qué, ¿sí? Y anda. Bueno, anda porque el vector ya lo definió alguien usando estos trucos, y entonces, si vos pones un nombre, sobreescribís a la función por defecto que viene en unos pedazos de assembler que vamos a ver ahora, que están metidos en el repertorio del fabricante y que estamos usando cada vez que compilamos en C. ¿Sí? Entonces acá está expuesto lo que está haciendo las rutinas de inicio del procesador que me dio el fabricante, que yo las estoy enlazando cada vez. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y qué es una line de 2 a partir del primer elemento? Porque es una buena pregunta. No debería hacer falta, por seguridad calculo. Pero no Porque debe esta debería ocupar 4 y esta también. Así que... Claro. Pero además, Es más, yo haría que la line 2 lo pondría acá. claro, Pero bueno, eso está copiado de la rutina de inicio en realidad. No quiere decir que no tengan algún detalle que pueda hacer mejor. ¿Para qué sirve la line? Para asegurarte de que lo que viene a continuación esté en múltiplos de esa cantidad de bits, o sea, es 2 a la 2, ¿no? o sea, si ya estaba en múltiplo de 2, Si ya estaba en la senadora. O sea, vector base debería ser una dirección múltiplo de 4. De hecho, sabemos que en principio es 0. sí. Entonces, esto debería ser 0 y esto debería ser 4 porque esto ocupa 4. Sí. Ya sé por qué. Nosotros no lo vimos, pero existe la posibilidad de que el procesador utilice instrucciones de 16. Hay un modo comprimido, que no lo vimos, que permite que las instrucciones sean de 16 bits. Algunas instrucciones. Y el J puede ser una de ellas. Entonces, podrías estar compilando en un modo en el que el J solo es de 16 bits. Por eso está la ley a continuación. En nuestra forma de compilar, siempre es de 32. Pero en realidad eso depende de los parámetros que se le pasan al compilador. Entonces, esto te garantiza que lo compiles como lo compiles, este ocupe 4. Por eso no. Es poco probable que estas cosas tengan error. No imposible. Ya viene dado por el... Sí, esto está copiado de... O sea, está adaptado, son pedazos que están sacados de acá. Yo ya se los mostré. Ahora vamos a llegar a esa parte. Pero la line, digamos, es 2, o sea, la cantidad de bits para 2. Claro, esa line a 2 bits. Porque el otro que había En la era. otra pusimos 64. Pero había otro cuando los 364 decía 6. Line. Claro, pero en assembler como una cantidad de bits y en C tengo que poner cantidad de bits.
Por eso en 1.6 y en 1.64. Es distinta la sintaxis de la line entre C y assembly. Yo les había mostrado que acá en módulos acá están las rutinas de arranque. ¿Sí? Si se fijan en el start, ¡oh! ¿Qué encontraron? O sea, es el mismo fragmento copiado. Está bien, uno puede agarrar el manual y sentarse a escribirlo todo de vuelta. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Porque para escribir esto tenés que buscar cada una de las interrupciones, sacar la cuenta. De hecho, algunos tienen el número abajo al costado y te dicen está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Porque acá anda a saber en qué línea de entrada está ya. Entonces, algunos tienen acá al costado del EPIC, la plantilla está mejor hecha y te dice esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Por si lo querés tocar, no te ganas contando. ¿Sí? Pero hay que agarrar el manual y decir, bueno, ¿en qué línea de interrupción pusimos esto? Bueno, ¿qué nombre sería razonable ponerle a esa interrupción para que el flaco sepa de qué se trata? ¿Sí? Pero, como en el start dice que la rutina se llama Eclipse BW Handler, vos le vas a tener que poner ese nombre. O venir, buscar dónde está el archivo y meterle mano, cosas que no suele ser lo que se hace. O sea, se hace todo eso, se usa el punto win para que no metamos mano acá. Para que no metas mano acá. O sea, para que no metas mano y si no quieres usar la función no lo tengas que definir. Porque la otra opción sería decir, bueno, escribir todas estas funciones aunque no las uses. Entonces, cuando nosotros queremos programar en C, hay una serie de cosas que hay que hacer antes de ejecutar el main. ¿Qué las hace? El compilador. El compilador a medias, ¿sí? Nosotros, cuando ustedes compilaban en la PC, sabían que hacían un printf y eso salía por la pantalla. Y cuando vieron archivos, deben de haber visto que había un archivo especial que se llamaba stdin, que es el del teclado, y el stdout, que es el de la pantalla, y hacer un write del stdout era lo mismo que un printf. Ese archivo, alguien lo abrió. Y no fueron ustedes. Ustedes abrían los archivos de texto, pero el stdout no. Bueno, lo abrió una rutina que se ejecuta antes del main. ¿Sí? O sea, hay código para abrir ese archivo. ¿Sí? Entonces, el compilador hace una serie de cosas antes de llamar a la función main, que normalmente ya el compilador tiene resuelta en función de la plataforma para la que está compilando. ¿Sí? En el caso de los embebidos, configura el clock del procesador. Muchas veces el procesador arranca en un clock y hay que subirlo para su máxima capacidad. Depende del embebido en el que esté, puede hasta configurar LED o pines de entrada-salida. Entonces, tiene que inicializar las variables, tiene que inicializar el stack. Hay una serie de cosas que hay que hacer a nivel de compilador. Eso quiere decir que cuando se ejecuta el reset, o sea, esos programas que nosotros habíamos en Assembler que arrancaban y nosotros lo ejecutábamos en el primer programa, si llamamos a una rutina C, esa rutina C no va a andar. ¿Por qué? Porque el compilador de C asume que hay ciertas cosas hechas, que nadie las hizo porque yo no las hice, y no llamé a las funciones adecuadas de él para que las haga. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo quiero compilar en C, tengo que entender qué cosas necesita que se ejecute, el compilador, qué funciones de la librería estándar tienen que ser ejecutadas y ejecutarlas antes de poder llamar a main. ¿Sí? Eso normalmente lo prepara el fabricante en el archivo start que acabamos de ver. Entonces, el fabricante se encarga de inicializar las variables y de dejar un entorno compatible para que el compilador pueda ejecutar. Lo cual plantea un problema. Si yo quiero tocar el vector de interrupciones, pero el vector de interrupciones está metido en el arranque, o saco el arranque de C y me hago cargo yo, o convivo con el arranque que ya me dieron hecho. Pero en el arranque está el vector de interrupciones también, por ejemplo.
Entonces tengo que convivir con el vector de interrupciones que definió el fabricante que está metido ahí adentro. Normalmente la solución es la que ya les adelanté. Él puso una definición débil y yo lo que tengo que hacer es poner el mismo nombre. Y con eso ya está. ¿Sí? Para lo cual tengo que saber el nombre que él puso y entender más o menos qué es lo que está sucediendo. Porque yo no lo puedo cambiar el main al vector de interrupción. ¿No? Solo el Tendrías que cambiar todo tu vector. O sea, tendrías que definir un vector vos y mover el MTB a donde vos querés. Eso sí lo podés hacer. Pero entonces tenés dos vectores. El que hizo él, que no se usa, y el que hace vos. En general no depende. En general es más fácil decir, bueno, poner el nombre que corresponde y ya está. Es más, en muchos casos se hace un define. Vos le pones el nombre que querés, y después le pones un define y cambiarle el nombre de lo que yo puse a lo que él necesita y ya está. Entonces en un lugar arriba pusiste define esto es igual a esto, y vos pones el nombre que querés, y el define lo lleva al nombre que el compilador necesita. ¿Sí? Pero en algún lado le tenés que poner el nombre que él definió si querés que esto haga. ¿Sí? Entonces, en el caso de nuestro temporizador, el start es este y la interrupción que queremos atender nosotros es esta. Entonces, si quiero que funcione el modo vectorizado, mi rutina de servicio se tiene que llamar MITP obligatoriamente. ¿Sí? Pero eso es el programa que hace cuando estoy intentando hacer el código en C. Claro. Sí, pero vos querés programar en Assembler, no sé qué te gusta más. Me gusta hacerlo. ¿Te gusta Assembler? Es más, A mí me gusta, pero mucho trabajo igual. no sé, es como que para el laboratorio yo ya ni siquiera hice la parte de C, hice todo con Assembler, por eso. Yo me acostumbrado. Sí. Si querés trabajar en Assembler, esta es la versión de Assembler. La vectorizada. Y el X tiene las rutinas hechas en Assembler y te las podés llevar. Lo que pasa es que no vas a poder llamar a nada de C en ningún momento, porque vos no inicializaste el entorno C. Entonces, cuando llegue el momento de ver si el temporizador bajó en 1 y moverte, hacer todas las reglas, tenés que hacer todo en Assembler. ¿Me entendés? No es que hacemos un pedacito en Assembler y un Assembler C porque no podemos llamar C porque no le preparamos el entorno al compilador de C. Entonces no es como cuando desde el main llamábamos a funciones en Assembler y podíamos elegir. Acá, al no haber ejecutado las rutinas de inicio de la librería estándar del compilador, no podemos llamar a funciones del compilador. Pero podría inicializar el entorno y tener, por ejemplo, mi mail en C o no. Sí, y después tener las funciones de lo que vos quieras. Que es el primer ejemplo que vimos. Lo que pasa es que cuando nos metemos con las interrupciones, aparece un problema que no es tan grave, que es que la interrupción, o sea, para que esto atienda la interrupción de timer, se tiene que llamar de esta forma. Sí. Y fíjate que incluso ya no llevo los atributos, porque ya el compilador sabe, por el otro lado, que es una interrupción. ¿Sí? Y el fabricante ya había definido el nombre de la función. ¿Ya había definido la dirección de memoria también? ¿O no? No, porque eso lo define el enlazador al último momento. Está jugando con las definiciones para que el enlazador defina al último momento, justamente. Y vos podrás poner esto en cualquier lado, tendrás control, sin tocar el otro. Entonces, la secuencia de configuración es muy parecida. El fabricante me da, obviamente, funciones para manejar el X, que las puedo usar. Tengo para habilitar el modo de X. Tengo para habilitar una interrupción. Me da nombres para la interrupción. Entonces esta es la interrupción del timer. La prioridad, el nivel y la prioridad, que le quiero poner a esa interrupción. Y una función para habilitar la interrupción a nivel global. ¿Sí? Entonces ya dejo de usar las que tenía yo, uso las que voy a fabricar directamente, hacen lo mismo. Uso mi timer update tal cual como tenía. Y como le puse ese nombre mágico, ya tengo interrupción. Y en realidad hay un detalle
y es que acá no tengo atributos porque él llama a una función, a un bloque, y de ese bloque llama a esta función. Entonces, esto es una función que está metida dentro de la interrupción. Profe, el Sí. click y el QEnable, ahí yo estoy definiendo una interrupción. Estoy dando un número de bit. Esto es el número de interrupción. Esto es el número 7. Porque está entrando por el pin 7. Claro. Entonces estoy configurando la interrupción 7. Uso el mismo nombre que estaba definiendo el vector. No. Ahí estoy yo editando un nombre. Lo que está en el vector es la dirección de la primera instrucción de la rutina de servicio. Y esto es la fila del vector en donde vas a buscar la dirección. Entonces hay dos nombres. El nombre de la rutina Sí. y un nombre para la fila 7, para que no te acuerdes que es el número 7. ¿Se entiende? No. Bien. Volvamos a abrir. Rápido. Vamos a una que vamos a usar, debería ser en un ratito, ya estoy viendo que va a ser el lunes. Esta. Esta interrupción sirve para manejar teclas. ¿Sí? La interrupción se llama XT, XT59. Entonces, cuando vos querés que llegue la interrupción, se ejecuta XT59 y el 200. Esto es una función. Sí. Esto está en la posición 35. Sí. Del vector. Correcto. Para que no te acuerdes que es la 35, lo que tenés es XT59 y RQ-number es 35. Porque vos tenés que configurar la interrupción 35. Y en la disposición 35, poner su rutina de servicio. ¿Se entiende? ¿Y dónde está guardado el Es un define. ¿Dónde está guardado qué? el que me da el número? El bit el número. Es un define que está en la serie. Para que vos no tengas que ir a buscar el manual, es decir, en el 35 conecté el XT y poner 35 en todos lados. Sí. Te dicen usar XT, o sea, usar este mismo número, IRQ-number, y ese es el número que le corresponde, y IRQ-handler es el nombre de la función. O sea, te dan dos nombres más o menos fáciles, para que una vez que le tomaste la mano, no te hagan andar buscando el 27, el 25, el 48. ¿Se entiende? Sí. Y en la función que estábamos viendo, que es el enable, yo estoy habilitando estas funciones de interrupción. Claro, entonces le tenés sin interrupción 7. ¿Y qué pasa si yo no la habilito? Y no va a llegar nunca. Va a quedar el bit pending en 1, pero no va a haber interrupción. Por más de que yo, si se activa una tecla, por más que yo apriete la tecla, no va a pasar. ¿Y no? Porque tenés esa fuente de interrupción deshabilitada. Y el global que activa todas las El interrupciones. global te activa todas desde el punto de vista del procesador. El global es una antiparra que le dice al procesador: no veo nada, veo todo. Pero si cada uno no. O sea, no tengo que pide. activarlo uno por uno y encima activarlo de forma global. Porque el 1 por 1 es. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. A partir de hoy solo tiene permiso de preguntar 4 personas, porque a 4 le voy a responder preguntas en el momento. El resto de las preguntas voy a hacer en la ronda de preguntas. Entonces, solo 4 de ustedes pueden levantar la mano e interrumpir. Entonces, yo tengo que decir quiénes son los 4. Eso es la habilitación de cada uno. Es qué dispositivo yo quiero que trabajen por interrupciones. Y eso te va a ser individual. Claro. Después el otro le tapo los oídos y no escucho el que me interrumpió. Eso maneja el componente, pero A los que no manejan interrupción, normalmente manejan poli, o son dispositivos que no uso. claro. Hay un dispositivo de USB acá que ustedes no lo están usando, entonces. No van a aprender interrupción en un dispositivo que no están ni configurados o usando. Claro. Entonces, cuando un dispositivo está apagado, una de las cosas que están apagadas son sus pedidos de interrupción. Perfecto. Para ubicarlos, en todos, digamos, las interrupciones estas deberíamos cambiar IRQ y después poner _number. Claro. Con esa. Sí. O sea, hay una equivalencia bastante 1 a 1 entre el nombre de la rutina y el nombre del símbolo que te dice en qué patita ejecutar. Bien. ¿Sí? Todo eso está definido
aquí, o sea, en la misma carpeta de GDL, pero acá donde dice drivers, y en particular, obviamente, en el X. Entonces acá hay un botón de define, lo voy a empezar acá. Fácil. Y ya lo está. Vectorizados. En el del propio procesador, porque en realidad esto no es del X, es de cómo conectar a los dispositivos en este mismo. Un segundo y ya lo verán. ¿Ves? Esto es igual a 100, porque esto ya verifica la condición. Y la otra no debe ser la 35, pero no la muy lejos. La del EXTI es la 42. Entonces, si vos contás, el otro está en la entrada 42 del vector. Y para evitar la interrupción o fijar la prioridad, tenés que usar el número 42. Cuando usas el número 42, usa esto, que te va a hacer más claro cuál de las interrupciones es la que estás configurando. Pero también podríamos usar el número si lo Sí, podrás usarlo, pero es como que el continuo en el pie, cuando tengas configurado, va a empezar a las 7 cuál era, la 42 cuál era. Esto es mucho más legible. Pero se pone la N nada más, no es number, lo que se queda en number, la tabla de configuración. Depende de cada uno, o sea, en general todos los procesadores tienen más o menos la misma configuración y funcionan de la misma forma. Entonces todos te dan el vector prearmado, apuntan a una rutina que termina en handler y te dan un número que termina en number y la parte de adelante, que es el dispositivo, es más o menos igual para los dos. Detalle más, detalle menos, porque esto es totalmente arbitrario. ¿Sí? Lo podemos cambiar también, ¿no? Sí. Lo podrás cambiar. Lo podrás cambiar si tenés un procesador que se parece en su forma de funcionamiento, pero usaron nombres distintos y vos querés que coincidan. ¿Sí? Bueno. Queda el último, o sea, el segundo punto del laboratorio, que es el de interrupciones, el de esta justa, el 59, que es lo que vamos a usar para la interrupción de tecla, queda pendiente para el 1. Y de ahí arrancamos con el tema que sigue.